Hola, soy Bernardo y esto es Orden del Tiempo. Hoy veremos sin duda el primer caso del primer asesino en serie aquí en España. O estoy hablando de Manuel Branco Romasanta, el primer hombre lobo español y que fue juzgado como tal, como hombre lobo. ¿Te lo vas a perder? A continuación veremos esto y más. En algunas zonas rurales de aquí de España existía una vieja tradición, una vieja leyenda que hablaba que todo niño que naciese un día de Navidad o un Viernes Santo, además de ser el séptimo hijo en la línea de descendencia seguida de 7 varones o 9 varones, nacería con una maldición que sería mitad animal, mitad ser humano. Sin duda la maldición del lobizone, de la licantropía, del hombre lobo. Así nacían los hombres lobo si no eran mordidos como tales. Y para ello nos tenemos que ir concretamente hasta el siglo XIX aquí en España, concretamente en la región norte, en Galicia, en un pequeño pueblo de Ourense, en Esgo, donde en 1809 nació lo que para muchos era una niña a simple vista, una niña que en su partida de nacimiento viene puesto el nombre de Manuela, pero con el paso del tiempo esta pequeña Manuela Branco Romasanta le cambiarán el nombre a Manuel Branco Romasanta. ¿El por qué? Porque esta niña nació con genitales femeninos, pero poco a poco, mediante que esta niña crecía, veían que algo no era normal en esa pequeña, debido a que le empezaron a salir los genitales masculinos. Nos tenemos que ir hasta esa Galicia rural, esa Galicia en esa España del siglo XIX. Acabamos de entrar, estamos en plena guerra de independencia contra las tropas napoleónicas y sin duda un caso único en aquella zona de hermafroditismo. Una niña que se convirtió siendo en un niño, algo raro estaba pasando en aquel lugar. Sin duda el pequeño Manuel tuvo una infancia tranquila, una adolescencia también normal, y algunos lo describen y así vienen recogidos en algunas crónicas como que tenía pues un rasgo afeminado debido a ese hermafroditismo, y que era rubio y era muy bajito. Algunos sitúan de 1,30 m a 1,35 m. Llegó a contraer matrimonio con una joven y sabía tanto leer como escribir, además de tener una profesión como sastre, aunque por aquel tiempo la sastrería estaba vinculada normalmente a la mujer, pero a Manuel se le daba estupendamente. La vida de Manuel cambió rápidamente cuando su esposa murió repentinamente y le causó un gran dolor que no lo pudo soportar. Dejó su pueblo de Esgo, dejó su trabajo y se convirtió en un vendedor ambulante. Su nueva etapa como vendedor ambulante o buhonero la empezó con aquellos pueblos colindantes al suyo de Esga, su pueblo natal, y poco a poco fue abarcando toda Galicia. Pero no será hasta que se establezca por primera vez en Ponferrada como vendedor ambulante y empiece a vender pues esos ungüentos, esas pociones, esas raíces mágicas curativas y todo lo que estos vendedores ambulantes solían vender, ¿no? Todos esos objetos extraños y raros que solían llevar. Pues será aquí en Ponferrada cuando se encuentre en mitad de la noche un cadáver de un alguacil, y varios vecinos pues empezaron a sospechar de ese extraño personaje que había venido, ¿no? Ese extraño personaje que parecía una mujer pero es un hombre, y viceversa, que esos rasgos extraños que no cuajaban muy bien con la imagen física que tenían a los vecinos de alrededor, ¿no? No tenemos que meter la piel pues de los vecinos, ¿no? Es como si cuando nosotros vemos que la imagen a día de hoy es difícil, ¿no? Imaginemos que estamos en pleno siglo XIX, viene un vendedor muy extraño, ¿no? Como si fuera una película, con un carro tirado, y allí vemos pues diversos objetos pues colgando, ¿no? Animales muertos, botes con raíces, con gusanos, diversas pócimas, quizás envuelto en una manta de viaje
quizá con barbas largas, un pelo, ¿no? Un extraño sombrero de copa. Imaginémonos la imagen que podría tener Manuel Branco Roma Santa por aquel entonces. Y pues todo se empezó a relacionar debido a que ese extraño personaje está muerto cuando por primera vez en Ponferrada en aquellos tiempos pues no había ocurrido ningún crimen como tal. Así que ya se le empezó a poner ese calificativo de asesino y se le empezó a señalar. Además de que empezó una investigación policial para ver si realmente pues Manuel Branco Roma Santa era el asesino de aquel alguacil. Detuvieron a Manuel y lo empezaron a juzgar, pero él escapó y se refugió en un pueblo, en un monte gallego, donde él empezó una nueva vida como ganadero, ¿no? Sin duda en el pueblo de Elmida él pues cambió de vida rápidamente, drásticamente. Allí empezó a criar ganado, a cuidar como tal, y pasaron el tiempo y vieron de que prácticamente todo el mundo se había olvidado de él. Sin duda volvió a sus andadas debido a que le aburriría demasiado pues la cría de ganados, el ganadero, pastor por los montes gallegos, y volvió a su vida cotidiana, ¿no? Como esa vida de nómada, de vendedor ambulante, y volvió a mudarse y moverse a un nuevo pueblo donde él volvería a empezar una nueva vida. Y sin duda nos tenemos que ir hasta la aldea de Rebordechão en Galicia, donde pues él, además de tener un nuevo oficio, además de la sastrería, era tejedor, era un oficio relacionado con las mujeres y que por aquel entonces en aquella zona no era muy bien visto que un hombre pues trabajase como tal. Además pues varios vecinos pues veían que su apariencia física era bastante diferente, era como muy aniñado, muy afeminado, de ahí que lo empezaron a llamar el afeminado, también porque él siempre se hacía muy amigo de varias mujeres y era su único círculo social allí en ese nuevo pueblo gallego. Pero poco a poco la estabilidad de vida de Manuel pues se vio nuevamente truncada, debido a que en su tienda, además de tejer y de diseñar diferentes vestidos y de coserlo, pues también tenía una tiendecita donde pues vendía pues todos esos ungüentos, todas esas pócimas que él solía vender en esa etapa de vendedor ambulante que solía tener anteriormente. Pero poco a poco, en diferentes noches, empezaron a aparecer mujeres, niños asesinados por allí. Poco a poco empezaron a llegar rumores de que un tal Roma Santa, un tal Branco, un tal Manuel, un hombre extraño que parecía hombre pero o que era mujer y viceversa, había matado a un hombre en Ponferrada. Pero la cosa no fue ahí, debido a que esos ungüentos, esas pócimas que él solía vender, a varios le llamaban la atención, debido a que cuando los sostenían en las manos parecían demasiado grasientos esos ungüentos, esas pócimas, esas pomadas, esas cremas. Parecían como mantecas, pero no eran mantecas provenientes de algún animal, de un cerdo conocido, sino que curiosamente eran mantecas, y a todas esas víctimas o a esos niños, a esas mujeres, le faltaban exactamente eso, la grasa del cuerpo, esas mantecas. Quizá muchos sospecharon la horripilante imagen de que Manuel Branco Roma Santa se había convertido en un sacamantecas, en un hombre del saco que asesinaba a esos niños, le sacaba las mantecas y a esas mujeres con el fin de venderla, con el fin de algún ritual macabro. Pusieron la voz de alarma, denunciaron a Manuel ante las autoridades y rápidamente Manuel, antes de que fuera detenido, huyó de Galicia. Huyó de Galicia con una identidad falsa, proporcionando con un pasaporte falso. Huyó de su tierra natal hasta refugiarse en Nombela, dentro de la provincia de Toledo. Será aquí donde por primera vez Manuel será detenido y juzgado ante la ley, y será devuelto hasta
Aliariz, en Orense, donde un juez, el juez Manuel Branco Batista, lo juzgue como el primer asesino en serie de España por la muerte de 14 víctimas, pero se le juzgará por 9 víctimas. En su defensa, Manuel declaró que él no era consciente de esos asesinatos, que básicamente esas víctimas eran un recuerdo de su inconsciente, de un recuerdo de varias lunas llenas, debido a que él mismo dijo que estaba maldito, que era un licántropo, que era un lobizone, que era un auténtico hombre lobo, declarando lo siguiente que se recogió en un acta de su juicio y así quedó en la historia. La primera vez que me transformé fue en la montaña de Couso. Me encontré con dos lobos grandes con aspecto feroz. De pronto me caí al suelo. Comencé a sentir convulsiones. Me revolqué 3 veces sin control y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve 5 días merodeando con los otros 2 hasta que volví a recuperar mi cuerpo, el que usted ve ahora, señor juez. Los otros 2 lobos venían conmigo, que yo creía que también eran lobos. Se cambiaron a forma humana. Eran 2 valencianos. Uno se llamaba Antonio y el otro Don Genaro. Y también sufrían una maldición como la mía. Durante mucho tiempo salí como lobo con Antonio y Don Genaro. Atacamos y nos comimos a varias personas porque teníamos hambre. Un hombre lobo, esa era la defensa del reo. Imaginaos lo que pudo pasar por la mente de aquellas personas. Rápidamente las noticias circularon por toda España por parte del extranjero. Desde Francia, diversos médicos, diversos científicos, pues quisieron investigarlo. A Manuel se le había condenado en ese juicio a muerte mediante garrote vil. Imaginaos todas esas cartas que llegaban al juzgado, todas esas noticias de que por favor no lo matasen si era un auténtico hombre lobo. Los científicos de la época lo querían estudiar, querían ver la transformación, querían saber si se podía al menos domesticar y utilizarlo de alguna forma en servicio del poder, porque era la primera vez que un animal de estos legendarios se había capturado y lo iban a matar y no podían matarlo, ¿no? Lo querían estudiar para ver si de ese veneno, de esa maldición, se podían crear nuevos hombres lobo y demás. Fijaos lo que supuso el revuelo social de aquel juicio, que todo eso golpeó dentro del gobierno de Madrid y entró en Palacio Real. Justamente Isabel II de España, junto con su gobierno, recibía cartas, recibía que por favor indultasen a ese hombre con el fin de que no lo mataran, de que por favor lo dejaran para el estudio. Ante tales presiones, Isabel II no podía hacer nada excepto para que la dejasen tranquila. Escribió un acta con el fin de que indultaba a muerte a Manuel Branco Romasanta. Esa carta llegó al juez que lo estaba procesando, debido a que los días corrían y la fecha de la muerte era inminente. Pero la carta llegó justo a tiempo de salvarlo de la muerte mediante garrote vil, y Manuel fue trasladado para que lo estudiasen a una prisión en Ceuta. Será aquí donde un 14 de diciembre del año 1863 Manuel encuentra la muerte, debido a que él durante estos años de prisión enfermó de un cáncer, según pues han dictado pues diversas fuentes que hemos encontrado a día de hoy, y falleció en la cárcel. Pero esto no hizo más que crecer la leyenda del hombre lobo español, porque jamás se llegó a encontrar el cadáver de Manuel Branco Romasanta. Quizá algunos dicen que lo hicieron desaparecer con el fin de que esa prisión no se convirtiera en, sin duda, en una especie de peregrinación de todos los amantes del ocultismo, de todos los magos negros, de la nigromancia y demás, buscando alguna especie de reliquia de ese hombre lobo. Otros dicen
de que Manuel jamás llegó a morir, sino que se convirtió para siempre en un lobo, en una bestia, en un licántropo, en un lobisombre que huyó de la cárcel y que actualmente vive en esos cerros, en esas montañas colindantes a Ceuta, esperando nuevamente alguna víctima para asesinarla y con el fin matarla. Sin duda un caso único en la historia tanto de España, la primera vez que se juzgó a un hombre lobo que ha pasado a la historia así, el primer asesino en serie mucho antes que la aparición de Jack el Destripador, y fue español, concretamente gallego, una historia de película alucinadamente y que se conocen realmente poco. Sin duda una historia apasionante y nos vemos nuevamente aquí en Orden del Tiempo. Un saludo a todos.